Bueno, vamos a ver brevemente los temas que incluían en la unidad número uno. Estos temas los van a encontrar en la bibliografía obligatoria que se les había facilitado. Si ustedes no la tienen este viernes, por favor, me comunican, pero se les había facilitado al curso dos manuales que o que hemos llevado durante todo este tiempo y hasta fines del cuatrimestre, dos autores. Uno de ellos, Fidias Arias, que el título es Introducción a la Investigación Científica, y de ahí vamos a extraer los temas de esta unidad. Entonces, esta unidad, que es la primera del programa que hemos hablado, habla sobre una introducción a la investigación, con los conceptos de conocimiento, que es método científico e investigación científica. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio. Entonces, el ser humano utiliza los conocimientos cotidianamente, diariamente, pero la finalidad es utilizar ese conocimiento, lo que a diario, lo que cotidianamente adquiere o conoce, lo percibe mediante los sentidos de la vista, del oído, del tacto, eh, y conoce ese, ese fenómeno, ese objeto, esa situación, y lo utiliza para su beneficio. El conocimiento puede ser entendido en dos direcciones. Puede ser entendido como un proceso o como un producto. Si nosotros lo entendemos como un proceso, se manifiesta en el acto de conocer, es decir, la percepción de una realidad. Si lo conocemos como un producto o resultado de dicho proceso, se traduce en conceptos, en imágenes y representaciones acerca de una realidad. Visto como un proceso, el conocimiento implica una relación entre dos elementos esenciales que participan en el conocimiento científico, que es el sujeto y el objeto. Se entiende por sujeto a la persona que busca, obtiene o posee el conocimiento, y el objeto como el hecho, el fenómeno, tema o materia que el sujeto estudia. En este sentido, entonces podemos decir que el conocimiento es un proceso en el cual se relaciona el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y el objeto conocido o percibido. O sea, acá estamos viendo una definición de conocimiento de acuerdo si lo vemos como un proceso. Cuando el sujeto, que es la persona que busca, obtiene o posee el conocimiento, cuando ese sujeto capta un objeto de la realidad, de una situación, o capta el fenómeno, se apropia de alguna de sus características, y entonces se puede afirmar que dicho sujeto conoce. De alguna manera o en alguna medida, conoce el objeto que ha percibido. Existen dos tipos de conocimiento. En general se identifican básicamente el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. El conocimiento vulgar es, o también conocido como conocimiento común, es un tipo de saber cotidiano que surge de la opinión o de la experiencia particular de los individuos. En la mayoría de los casos se adquiere de forma casual, cotidiana, es no intencional. En consecuencia, es un conocimiento no verificado que se transmite de generación en generación. Nosotros lo aprendemos de nuestros ancestros, de las costumbres de nuestros abuelos, de nuestros padres.
y permanece en forma de creencias y algunas veces de falsas creencias, porque cuando somos adultos muchas veces esas creencias que fueron transmitidas o inculcados por nuestros padres o nuestros abuelos, después vemos que es necesario modificar. Entonces, a eso decimos que como conocemos como falsas creencias. No obstante, en algunas oportunidades el conocimiento vulgar puede servir de base para la construcción del conocimiento científico. Nosotros cuando estamos construyendo el conocimiento científico tenemos que partir de una base. Y la base que tenemos es el conocimiento cotidiano, el conocimiento aprendido desde nuestra infancia, el conocimiento que ya tenemos, es el conocimiento común o el conocimiento vulgar. Debido a que una creencia puede ser investigada y posteriormente comprobada. El conocimiento científico es un saber producto de una investigación en la que se ha empleado el método científico. Tal condición le confiere características que lo hacen verificable, objetivo, metódico, sistemático, explicativo, predictivo. Entonces, esas son las características que tiene el conocimiento científico. Y acá podríamos hacer una comparación o establecer diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar. El conocimiento científico decíamos que era verificable. El conocimiento vulgar es no verificable. ¿Por qué el conocimiento científico es verificable? Porque puede ser comprobado por otros conocimientos adquiridos posteriormente. El conocimiento vulgar es no verificable porque no se puede comprobar. Es el que adquirimos cotidianamente de la realidad y no es posible poder comprobar si lo que vemos, lo que nos dicen, lo que nos aseguran otras personas en la vida cotidiana es real o no es real. El conocimiento científico es objetivo porque describe la realidad tal como es, descartando deseos y emociones. El conocimiento vulgar es subjetivo, porque parte de creencias e impresiones propias de cada uno de nosotros, impresiones propias del sujeto que observa, que conoce. Nosotros, lo subjetivo es lo que conocemos a través de nuestras propias creencias, de nuestros propios sentimientos o nuestras propias emociones. No se puede verificar. Otra característica del conocimiento científico es que es metódico, debido a que es producto de la aplicación intencional de una serie de pasos y procedimientos técnicos. El conocimiento vulgar es espontáneo. ¿Por qué es espontáneo? Porque se adquiere de forma casual o accidental. El conocimiento científico es sistemático, porque los conocimientos se relacionan y se complementan. El conocimiento vulgar es asistemático o no sistemático. ¿Por qué? Porque debido a que consiste en ideas aisladas, incoordinadas, a ideas que vamos tomando de la realidad en forma cotidiana. El conocimiento científico es explicativo porque busca el porqué de las causas, el porqué de todo lo que sucede, el porqué de las cosas. Entonces, quiere conocer a través del conocimiento científico explicativo, quiere conocer las causas y las consecuencias, las causas, el origen y el efecto de cada una de las situaciones o cosas que ocurren. El conocimiento vulgar es dogmático, por cuanto sus juicios son impuestos sin cuestionamiento. El conocimiento científico es predictivo, con base en argumentos válidos, puede hacer proyecciones o prever la ocurrencia de determinados fenómenos. El conocimiento vulgar es especulativo porque emite conjeturas sin bases o sin argumentos válidos. El conocimiento científico es generalizable por cuanto establece leyes científicas constantes y aplicables a un universo, a una población, a una generalidad. El conocimiento vulgar es no generalizable, ya que las creencias individuales no son extensivas a una población.
Podríamos, después de conocer estas diferencias o estas características, tanto del conocimiento científico como el conocimiento vulgar, podríamos decir, bueno, algunos ejemplos para que sea un poco más entendible. Nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana podemos decir que la guayaba cura la anemia, ¿no es cierto? Ese es un conocimiento vulgar, que lo escuchamos, por ahí escuchamos y lo tenemos como cierto. Y quizás hasta lo incorporamos y quizás da resultado el consumo de guayaba para la anemia. Pero nosotros el conocimiento vulgar lo tenemos que dar una explicación científica. Entonces la explicación científica que le podemos dar a través de conocer científicamente la situación, a través de la aplicación del conocimiento científico, podemos decir que la anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata de se trata o se, el tratamiento, digamos, de la anemia es con una alimentación y medicamentos ricos en hierro. Sin embargo, la vitamina C que contiene la guayaba contribuye a la fijación del hierro en la sangre. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. A ver, veamos otro ejemplo. Conocimiento vulgar. Los carbohidratos son malos para la salud humana. ¿Qué nos dice el conocimiento científico? Los carbohidratos son una fuente de energía. Tiene nutrientes, tiene nutrientes esenciales, tiene fibra. Es indispensable para el organismo estos nutrientes. Pero existen distintos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos complejos tienen más vitaminas y minerales que los carbohidratos simples. Y hay carbohidratos que tienen un índice glucémico alto y elevan el índice glucémico. Por lo tanto, se puede comprobar a través del conocimiento científico, ese conocimiento vulgar que decíamos que los carbohidratos son malos para la salud, porque elevan algunos carbohidratos, elevan los índices de glucemia. Otro ejemplo de conocimiento vulgar, podemos decir que comer huevo es malo para el colesterol. Es lo que siempre nos dijeron y es lo que nosotros aprendimos en la escuela, de la facultad, inclusive en las facultades de la carrera de enfermería. El conocimiento científico, ¿qué nos dice? Que el colesterol lo genera el hígado al procesar grasas. Las grasas que procesa el hígado son grasas saturadas y grasas trans, que no están en los huevos. Al contrario, los huevos tienen proteína, hierro y omega 3 que ayudan a combatir el colesterol. Claro ejemplo de estos tres que vimos, de que el conocimiento vulgar sirve como base para la construcción del conocimiento científico. Bueno, entonces, ya teniendo un concepto básico de lo que es el conocimiento científico, ahora vemos qué es el método científico. En términos generales, método es la vía o camino que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un objetivo. Eso entendemos como método, ¿no es cierto? Por ejemplo, existen métodos de enseñanza, existen métodos de entrenamiento deportivo, existen métodos de estudio, o los mismos métodos anticonceptivos. Son una vía o camino para llegar a un fin. Digamos, existen diferentes métodos anticonceptivos, los orales, los inyectables, pero ¿cuál es el fin último de los métodos anticonceptivos? Es evitar un embarazo. Por lo tanto, el método conocido en términos generales es esto, es una vía o camino que se utiliza para llegar a un determinado fin, a cumplir con un objetivo. En el campo de la investigación se considera método al modo general o manera que se emplea para abordar un problema. Y acá empezamos a incorporar el término problema, porque cuando nosotros investigamos lo hacemos en base a una situación que está generando un problema, una situación no resuelta, a una situación crítica, una situación que nos preocupa, o sea, a un problema. El camino fundamental empleado en la investigación científica para obtener conocimiento científico es el método científico, que se define como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. Ese es el
concepto o definición del método científico. Prácticamente, al método científico se considera como el método general de la ciencia, porque son pasos, técnicas y procedimientos que se siguen no solamente para conocer el problema, sino para resolver mediante la investigación ese problema. Existen pasos para, eh, para aplicar el método científico o pasos del método científico. Previo a la aplicación del método científico debe ocurrir un hecho o fenómeno. Es decir, cualquier suceso o cambio ocurrido en la naturaleza o en la sociedad que pueda ser percibido por el sujeto y que sea de interés para ese sujeto o para el investigador, una vez sucedido el hecho, se procede con el primer paso del método científico. ¿Cuál es el primer paso? Es la observación. La observación es el primer paso necesario de la ciencia. Consiste en la percepción del hecho o fenómeno mediante la observación basada en los sentidos, pero aumentada y refinada por los instrumentos adecuados. El investigador descubre a través de la observación ese fenómeno, ¿sí? Lo observa, lo analiza con una mirada crítica y conoce ese fenómeno, esa situación. Entonces, un científico debe mirar con ojos críticos, sin prejuicios, es decir, debe ver lo que ve y no lo que desea ver. Tiene que ver lo que está en la realidad y no lo que espera ver de acuerdo a sus sentidos o a sus emociones o a sus sentimientos. Una observación solo es de real valor científico si es repetida independientemente por varios científicos. Se observa la misma situación y se concluye que todos miran lo mismo, ¿sí? Eso se llama validez en una observación. Segundo paso es la formulación del problema. Se basa en la elaboración de una pregunta o interrogación acerca del hecho observado. El problema puede ser una pregunta cuya respuesta esperamos obtener. Es lo que ustedes hicieron en el paso de cuando hicieron el planteamiento del problema y la formulación del problema. La formulación lo hicieron a través de una pregunta, porque en investigación lo que no conocemos lo preguntamos, lo, este, lo interrogamos, digamos, y esa pregunta después tenemos que responder a través de la aplicación del método científico. Tercer paso, formulación de hipótesis. Una vez formulada la pregunta apropiada, el científico debe hacer una suposición o supuesto o imaginación o posible respuesta al problema. A eso llamamos hipótesis, es la posible respuesta a ese problema que hemos planteado. Tiene que tratar de imaginar el investigador qué ocurre con ese problema. El emitir hipótesis lógica es uno de los aspectos que diferencia más al científico del simple observador. La hipótesis es una solución tentativa y debe, además de explicar todos los hechos o datos observados, predecir algunos acontecimientos que hayan ocurrido o deberán ocurrir. Cuarto paso, verificación o experimentación, algunos autores llaman experimentación. Consiste en someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de datos. Es el paso que ustedes van a seguir a partir del viernes con el proyecto de investigación que están desarrollando. En este caso, el investigador debe hacer estudios de fenómenos o situaciones provocadas controladamente con el propósito de comprobar su hipótesis. Quinto paso, análisis o interpretación de los resultados. Una vez que tenemos todos los datos, tenemos que analizarlos e interpretar esos datos. Entonces, en este caso, el científico debe organizar los resultados obtenidos según un criterio determinado. Los datos obtenidos son procesados para así determinar cuáles confirman o niegan la hipótesis. Y último paso del método científico es la conclusión.
es la respuesta al problema. En la conclusión tenemos que ya darle respuesta a esa formulación, a esa pregunta de investigación. Es el producto de la verificación del análisis efectuado. Determinar si se confirma la hipótesis formulada o si logró los objetivos planteados al iniciar la investigación. Si se logró dar respuesta a las interrogantes que dieron origen al proceso de búsqueda. Por ejemplo, pasos del método científico. En la vida cotidiana, ¿no es cierto? Nosotros, o un sujeto, cualquiera, o una persona, observa un hecho no común. Por ejemplo, puede ser una aglomeración de personas en la vía pública. Nosotros estamos llegando a una avenida, por ejemplo, y vemos que hay un grupo de personas que están aglomeradas, digamos, hay un grupo reunido de personas. Ese es eh, la primera, el primer paso del método científico, la observación. Estamos observando ese grupo de personas, una aglomeración de personas. Entonces la persona que observa pregunta, ¿a qué se debe tal concentración de personas? Y ahí estamos en el segundo paso, formulación del problema. Tercer paso, formulación de la hipótesis. Entonces el sujeto, habiendo observado esto, se hace la pregunta a qué se debe la aglomeración. Entonces, mientras va camino a conocer ese grupo de personas reunidos, se va haciendo conjeturas, hipótesis. La primera hipótesis que puede suponer es que la concentración se debe a una protesta. Hipótesis 1. Hipótesis 2. La concentración fue causada por un accidente. ¿Sí? Esas son las posibles hipótesis de esta persona que observó la aglomeración cerca de donde estaba circulando. Cuarto paso, después tiene que verificar. Ya llegó donde está el grupo de personas. Ahora verifica. El sujeto verifica. Para ello se acerca al lugar de la concentración y comienza a preguntar a los presentes, a los que están, qué sucedió, qué pasó, qué problemas hubo. Y ahí estamos ante el quinto paso. Una vez que recolectó, a través de la verificación, recolectó esos datos, el sujeto analiza de la totalidad de las respuestas que tuvo a las preguntas que le hizo a las personas que estaban aglomeradas, la mayoría confirma la hipótesis A, o sea, que la concentración se debe a una protesta. Y ahí estamos ante el punto número 6, que es la conclusión. El individuo concluye que la hipótesis A es la respuesta al problema. La concentración fue ocasionada por una protesta. Ese es el ejemplo claro de cómo se cumplen los pasos del método científico. Veamos otro ejemplo más sencillo, más simple. Pedro está enfermo. Un paciente que nos llega a la consulta, llamado Pedro, está enfermo. Primer paso, observación. A Pedro le duele mucho el estómago y tiene deseos de vomitar. Observamos, verificamos a través de los sentidos lo que está pasando con Pedro. Segundo paso, formulación del problema. ¿A qué se debe el dolor de estómago de Pedro? Tercer paso, formulación de la hipótesis. Hipótesis A, Pedro tiene una infección estomacal. Hipótesis B, Pedro tiene una transgresión alimentaria o comió mucho debido a que comió en forma copiosa, comió en forma exagerada. Cuarto paso es verificación. Se realiza los estudios, se suministra quizás un tratamiento. Quinto paso, el análisis. Pedro mejora considerablemente y ya no sufre del dolor de estómago. Esa es la conclusión al problema de Pedro, que es el malestar de Pedro era causado por una infección estomacal. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se le brindó fue efectivo para el problema que tenía Pedro. O sea que se cumplió con la hipótesis número B, que Pedro tenía una una infección estomacal.
Ahora, es importante, antes de entrar a ver específicamente los pasos de una investigación, es conocer el concepto de investigación. ¿Qué es una investigación? Una investigación deriva de un significado etimológico que in significa en, investigar, hallar, seguir vestigios. O sea que genéricamente la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Es una actividad donde sigue vestigios, sigue pasos y encuentra, halla una situación que le interesa descubrir. La investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos ante un problema, ahí es donde nos proponemos a conocer ese problema, o sea que estamos investigando. Para ello, el sentido de conocer el problema es que se busca darle solución. Primero se busca conocer ese problema y segundo se busca dar solución. Entonces, la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo del proceso científico o de procesos científicos. Entonces podemos definir la investigación como la investigación científica como un proceso metódico, sistemático, dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, siendo los mismos la solución o respuestas a tales interrogantes. El ser humano es curioso por naturaleza y constantemente está ante incertidumbres, ante dilemas a la que les busca respuesta. Cuando este proceso de búsqueda, registro, procesamiento o producción de conocimiento se desarrolla de forma organizada a través de un método determinado, se dice que ha hecho una investigación. Por consiguiente, entonces, con todos estos conceptos que vimos, la investigación implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad. También significa o implica la producción de nuevos conocimientos, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia, que es cuando nosotros buscamos incrementar el conocimiento teórico, estamos hablando de investigación pura o básica, que es la que ustedes van a abordar ahora en sus proyectos de investigación, que es la investigación pura o básica. Solamente es aumentar el conocimiento utilizando el método científico. O puede tener una aplicación, o la investigación puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos. O sea que no solamente conocemos el problema, sino que queremos dar solución. Ahí estamos hablando ya de una investigación aplicada. Los términos investigación y estudio, por ahí hablamos de estudio, también hacemos referencia a investigación porque son considerados como equivalentes, investigación y estudio. Para investigar tenemos que utilizar el razonamiento lógico, ¿sí? Cada vez que se exige, en el caso particular de salud, de los profesionales de la salud, cada vez que se exige a los profesionales de la salud que presten cuidados de calidad a los pacientes y que gestionen de forma más eficiente los recursos. Ustedes saben que a veces son limitados los recursos que tenemos para trabajar, el recurso económico, los materiales, los insumos, jeringas, agujas, son limitados y nos controlan muchas veces. Entonces, es importante aplicar el razonamiento lógico. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros cuidados de enfermería sean de calidad con recursos limitados? Entonces, lo que exige es contar con bases sólidas de conocimientos que fundamente la toma de decisiones en la práctica clínica. Si nosotros no conocemos, si no sabemos cómo, qué pasos podemos seguir, cómo reemplazar
un elemento, un insumo que carecemos en nuestro ámbito laboral, difícilmente podamos realizar una práctica de cuidados óptima o efectiva. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento. Por eso es importante la investigación y la utilización del conocimiento científico y sobre todo el razonamiento lógico. Las fuentes de conocimiento para las ciencias de la salud en general han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y en el caso de enfermería se ha producido un creciente interés en adquirir formación específica en el campo de la investigación científica, porque ahora nosotros no nos quedamos con el título de enfermeros terciarios o universitarios, tenemos que ir más allá, a una licenciatura, a una maestría, un posgrado, una especialidad, porque nos exige la adquisición de nuevos conocimientos en la formación de enfermería. El pensamiento crítico que utilizamos cotidianamente nosotros en nuestro trabajo, que eh, es el uso de una habilidad esencial necesaria para la identificación de los problemas que tenemos cotidianamente, los problemas con los pacientes, sobre todo, y poder tomar decisiones sobre la implementación de algunas intervenciones que sean efectivas o que den como resultados óptimos, efectivos de la atención de enfermería. Este razonamiento lógico o pensamiento crítico involucra hábitos mentales y requiere la puesta en práctica de habilidades cognitivas. Para eso tenemos que conocer, tenemos que estudiar. Las enfermeras toman decisiones importantes, cotidianamente, diariamente, cada día y en cada momento del día. Se utilizan habilidades de pensamiento crítico y razonamiento clínico para emitir juicios sobre la atención de un paciente. Por ejemplo, determinar qué observaciones y novedades se deben comunicar al médico inmediatamente y cuáles se pueden registrar en la historia clínica para que después podamos proceder a la consulta o a comunicar al médico. Eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿sí? No todo vamos a comunicar al médico, sino lo que requiere más urgencia. Y eso lo tenemos que discernir nosotros aplicando el razonamiento lógico. Los pacientes sabemos que tienen diferentes necesidades de salud, ¿sí? Simultáneamente a la decisión que nosotros tomemos para cómo actuar. Estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos, los pacientes, tienen necesidades. Por ejemplo, un paciente que se encuentra con una crisis de asma, tiene falta de aire, pero también esa falta de aire hace que experimente ansiedad. En este caso, enfermería debe decidir las acciones para mejorar la respiración antes de abordar la ansiedad del paciente. Primero, tenemos que determinar cuál es la urgencia del paciente. El razonamiento lógico es uno de los métodos del conocimiento. La solución de numerosos problemas que produce a partir de procesos lógicos de pensamiento. Eso es lo que realizamos cotidianamente, el uso del razonamiento lógico para poder tomar decisiones. Que este razonamiento lógico permite combinar numerosos procesos como la experiencia personal, lo que nosotros sabemos adquirido del propio trabajo, de la propia práctica profesional, de la experiencia que tenemos cada uno, de la experiencia que adquirimos cada uno, depende también de las facultades mentales o de los sistemas formales de pensamiento. Cuán rápido somos, cuánto rapidez tenemos para tomar una decisión. Dentro del razonamiento lógico se distinguen dos tipos de sistemas de razonamiento que permiten comprender y organizar los fenómenos dentro de la investigación científica, que son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un proceso mediante el cual a partir de observaciones particulares se establecen generalizaciones. Por ejemplo, una enfermera observa que un grupo de pacientes hipertensos presentan diferencias en las cifras de medición de la tensión arterial. O sea, cuando le hacemos el control de tensión arterial, la toma de tensión arterial, vemos que hay diferencia de medición. Y estas diferencias de mediciones se dan
dependiendo de si la medición se hace en la consulta o se hace en el domicilio. Entonces, si nosotros tenemos bien diferenciado, utilizando el razonamiento lógico, estas dos situaciones, podemos llegar a la conclusión de que el entorno o contexto de la consulta, o sea, ir a la consulta, ir al hospital, ir al centro de salud, influye o puede ser la causa de diferencias de las cifras de tensión arterial. Quizás en algunos pacientes o quizás en la totalidad de los pacientes. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor el ir a un hospital o un centro de salud impacta negativamente en ese paciente porque se pone ansioso, nervioso, eh, no le gusta el ambiente hospitalario, entonces eso hace que influya en el aumento de la presión arterial. Pero nosotros tenemos que tener este razonamiento inductivo. A partir de observaciones particulares se establecen generalidades o generalizaciones, que decimos que de la toma de presión arterial de los pacientes, dependiendo del contexto, en el lugar donde realicemos la toma de presión arterial, después podemos deducir que el control de presión arterial se da más incrementado, eleva los valores cuando la toma se realiza en hospital o centro de salud, que si se realizaría en el domicilio. Entonces ahí podemos hacer una generalización, decir que los pacientes, el contexto o el entorno hospitalario genera una influencia sobre los valores de presión arterial. Las generalizaciones, entonces, es el razonamiento inductivo, se forman de un conjunto de hechos u observaciones. Entonces, esta generalización que decimos que todos los pacientes aumentan su presión arterial, se basa en un conjunto de hechos u observaciones particulares. El razonamiento inductivo se mueve de ejemplos específicos, que son las premisas, a una conclusión general. Por ejemplo, después de tocar varias llamas calientes, que es la premisa, concluimos que todas las llamas están calientes. Una enfermera que observa a un paciente que tiene la piel seca, poca turgencia, ojos húmedos, color ámbar oscuro en la orina y que se determina que está deshidratado, que es la premisa, entonces concluye que la presencia de estos signos en otros pacientes indica deshidratación. Ese es el método inductivo, de observaciones particulares, de hechos particulares, de un conjunto de hechos particulares, llegamos a una generalización, a una conclusión. El razonamiento deductivo, ese es aquel el proceso mediante el cual a partir de hechos generales se llegan a formular predicciones particulares. Por ejemplo, si suponemos que en general la medición de la tensión arterial en la consulta va a presentar cifras más elevadas que en el domicilio de los pacientes, podemos presuponer que las cifras de tensión arterial de un paciente hipertenso que acude a nuestra consulta podrían mostrarse más elevados que en su domicilio particular. Ese es el caso particular. Digamos, esa es una predicción particular. Una enfermera podría comenzar con la premisa de que todos los niños, veamos otro ejemplo, que todos los niños les gustan los sándwiches de queso. Por lo tanto, si la enfermera está tratando de animar a ese niño a comer, entonces podría ofrecerle un sándwich de queso. ¿Sí? Vamos de una predicción general a una particular, que ella dice que todos los niños les gustan los sándwiches de queso, pero necesita motivar la ingesta de comidas a un niño en particular que está hospitalizado. Entonces supone que ofrecerle un sándwich de queso podría ser la solución. Esto es un ejemplo en el que la premisa no siempre es válida, por lo tanto las conclusiones también pueden ser no válidas. En ese caso, ¿qué es lo que pasa con el razonamiento deductivo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las enfermeras utilizan el pensamiento crítico para ayudar a analizar situaciones, es verdad, pero tienen que basarse o realizar una búsqueda de conocimientos
y ver la validez que tienen en el campo de la profesión. Hacer, o sea, no solamente quedarnos con estas predicciones particulares, sino hacer la búsqueda de analizar la situación en particular, establecer premisas válidas, realizando la búsqueda de nuevos conocimientos para darle validez a ese razonamiento deductivo. Cada vez que nos exige prestar cuidado más eficiente y eficaces con criterios de calidad más elevados, lo que nos obliga a fundamentar las prácticas de enfermería, las prácticas profesionales, lo hacemos basados en conocimientos que tienen una base científica, que tienen conocimientos basados en evidencias científicas, ¿sí? Para ello descubrimos e incrementamos los saberes propios de la disciplina a través de el razonamiento lógico, a través de la investigación, a través de la aplicación del método científico. Claro ejemplo son en los antecedentes de investigaciones en enfermería durante el siglo XIX, cuando Florence Nightingale, con su trabajo, contribuyó al incremento de los saberes y al enriquecimiento de los conocimientos, y contribuyó de esa manera a la formación y profesionalización de la enfermería, porque Florence Nightingale fue la primera que fundó la escuela de enfermería, la formación de enfermería. Entonces, este es un claro ejemplo de que el saber se organiza en torno a conceptos y modelos y teorías que se encuentran en la base de la investigación y de la práctica de las ciencias de enfermería, ¿sí? Lo que encontramos en la literatura sobre la teoría de Florence Nightingale, la teoría de Marjorie Gordon, todas las teorías aprendidas de enfermería son las que nos dan sustento, las que organizan conceptos, los que nos organizan la evidencia científica, las que nos dan la evidencia científica. La investigación de enfermería permite a los enfermeros tomar decisiones basadas en evidencias en lugar de opiniones o suposiciones sin fundamento, ¿no? Y proporciona información para el desarrollo de políticas y programas de salud. La investigación en enfermería permite generar conocimientos y contribuir a la evidencia de enfermería. ¿Con qué motivo? Para sustentar nuestras acciones, nuestras actividades con mayor certeza, con mayor certidumbre. El principal objetivo de la aplicación del razonamiento lógico, de la investigación a través del razonamiento lógico, es obtener nuevas ideas y conocimiento sobre cómo cuidar y mejorar la atención de los pacientes, mejorar la calidad de las intervenciones de enfermería y cuidar mejor a nuestros pacientes, identificar las mejores prácticas y desarrollar nuevas técnicas y tratamientos. Eso a través de la investigación y la aplicación del razonamiento lógico. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? La investigación, existen dos tipos de investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, veamos primero, es un enfoque no numérico, habla de cualidades del fenómeno, del hecho a observar, habla de cualidades. Es un enfoque entonces no numérico de recopilación de datos. Es una investigación cualitativa, es una investigación a través de la cual se procede a la recolección de datos no numéricos y se hace con la finalidad de revelar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Acá interpretamos el fenómeno, no cuantificamos, no lo medimos, porque los datos que vamos a recolectar para conocer la realidad o para conocer ese fenómeno son cualidades. Es un enfoque no numérico el que aplica la investigación cualitativa.
Investigación cualitativa utiliza métodos como la entrevista, los cuestionarios, grupos focales, notas de campo, documentos escritos, documentos digitales, audios, video, reuniones grupales, o también utiliza la observación, eh, el conocimiento que toma de la realidad los conocimientos de lo observado para poder quizás conocer, para poder conocer esa realidad y quizás para poder transformar la realidad. La investigación cualitativa busca comprender un hecho, un fenómeno dentro de un contexto del mundo real mediante el uso de entrevista y observación, ¿no? La investigación cuantitativa. Son diferentes enfoques de una investigación, ¿no? La investigación cuantitativa es un método numérico de recopilación de datos. Esta investigación utiliza datos numéricos para la investigación. Se clasifica en, en, en investigación descriptiva, investigación analítica, investigación explicativa. En general, la investigación cuantitativa busca comprender la relación causa-efecto, la relación causal o correlacional entre variables a través de las pruebas o hipótesis. En la investigación cualitativa muchas veces no se formulan hipótesis. En general, no se formulan hipótesis, sí en la investigación cuantitativa, porque la finalidad de la investigación cuantitativa es establecer la relación entre las variables a través de la prueba de hipótesis. ¿Cuáles serían entonces las principales diferencias de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa? La cualitativa es descubrir ideas. La investigación cuantitativa, probar hipótesis. La investigación cualitativa observa e interpreta la situación o el fenómeno. La investigación cuantitativa mide y prueba o comprueba, usa mediciones, usa datos cuantitativos. La investigación cualitativa no tiene una estructura rigurosa, ¿sí? Solamente nos basamos en lo observado y relatamos lo observado. La investigación cuantitativa tiene categorías y respuestas estructuradas, sigue una estructura en el desarrollo, sigue un método para el desarrollo de la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa nos arroja resultados subjetivos, o sea, lo que el investigador observó de la realidad, que quizás el observador se puede guiar por sus sentimientos o emociones, ¿sí? Pero la investigación cuantitativa, al arrojar resultados numéricos, los resultados son objetivos. Se presentan los datos numéricos tal cual se observó de la realidad. La investigación cualitativa se realiza sobre pequeñas muestras en ambientes naturales. Una de los tipos de investigaciones cualitativas que se llevan a cabo son las investigaciones llamados relatos de experiencia o historias de vida, por lo tanto, como sobre todo se llevan a través de entrevistas personales, la muestra es pequeña, 2, 3 o 4 personas o situaciones a analizar, que es muy diferente a la investigación cuantitativa, que son muestras más grandes, muestras amplias para producir resultados válidos, ¿no? Resultados generalizados y resultados válidos. Entonces, la investigación cuantitativa mide y cuantifica, y la investigación cualitativa usa el lenguaje natural. Perfecto. Bueno, con esta actividad finalizamos esta unidad número 1.